Sexto día de los ataques que ha venido ejecutando Israel y los Estados Unidos contra el régimen iraní y la respuesta que ha entregado este régimen terrorista atacando diferentes países del Golfo Pérsico. Esta tarde el presidente Donald Trump ha lanzado una seria advertencia a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Si no deponen las armas, solo les esperará la muerte, eso les dijo. Tras afirmar que él va a participar en la elección de un próximo líder supremo para Irán. Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en Washington, a esta hora con toda la información en los Estados Unidos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. El presidente Trump se involucrará directamente en la elección del próximo líder de Irán, es lo que ha dicho hoy a lo largo de todo el día en varias ocasiones. Un mensaje claro que ha lanzado en un par de entrevistas. También dice que el hijo de Ali Jamenei tiene pocas probabilidades de hacerse con el control del país. Y quien quiera que sea el próximo líder de Irán no podrá, dice Donald Trump, ni amenazar a América, ni amenazar tampoco a los aliados de Estados Unidos, ni a los vecinos de Irán. Es decir, tendrá que respetar a estados como Israel. Escuchen. Estados Unidos asegurará que quien quiera que lidere próximamente el país en Irán no amenace a Estados Unidos o Israel o sus vecinos. Si miran lo que pasó, tenían misiles dirigidos contra todos estos otros países, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, muchos países que no estaban realmente involucrados y tenían misiles dirigidos mucho antes de que esta guerra empezara. Iban tras todo Oriente Medio y luego llegamos nosotros. Y ojo a la advertencia que ha lanzado Donald Trump a la Guardia Revolucionaria iraní. Tienen dos caminos. Por un lado, inmunidad total si deponen las armas. Y si no, la otra opción que les queda, dice el presidente Trump, es la muerte. También se ha referido por primera vez a la situación de los diplomáticos, si se les puede llamar así, del régimen ayatolá. Los que se encuentran en el extranjero, en terceros países, en misiones. Dice el presidente Trump que deben pedir asilo y no regresar a Irán para construir desde el exterior un nuevo país. Y una vez más estoy llamando a todos los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, el ejército y la policía a deponer sus armas. Todos van a ser abatidos y es el momento de defender al pueblo iraní para que ayuden a retomar su país. Tendrán una oportunidad después de todos estos años de recuperar su país. Aceptar inmunidad les dará inmunidad y estarán en el lado correcto de la historia, porque es lo que es. Entonces, estarán perfectamente a salvo con total inmunidad o enfrentarán la muerte absolutamente garantizada y no quiero ver eso. No lo quieren ver ellos tampoco. También urgimos a los diplomáticos iraníes en todo el mundo a solicitar asilo para ayudar a forjar un nuevo y mejor Irán con gran potencial. Y esta tarde, durante una rueda de prensa, se pronunció también Brad Cooper, quien es almirante del Comando Central, el mando operativo que ha ordenado estas acciones militares y las ha coordinado en Oriente Medio. Cooper aseguró que la capacidad ofensiva de Irán se está reduciendo drásticamente. En Washington tienen cifras claras. Anoten, reduce Irán sus ataques con misiles en un 90%. Y los ataques con drones han decaído en un 83%. Esto durante las últimas horas. Es lo que confirmó el almirante. Si miro a las últimas 24 horas de la operación, a comparación con donde comenzamos, los ataques balísticos decrecieron un 90% desde el primer día. Los ataques con drones decrecieron un 83% desde el primer día. Dicho esto, nosotros seguimos vigilantes. Nuestros bombardeos contra la Marina iraní han sido intensificados. Pudieron haber escuchado al presidente decir hace algunos instantes de que nosotros destruimos 24 barcos. Fue cierto en ese momento. Ahora estamos en más de 30 barcos. Y en las últimas horas golpeamos un buque capaz de cargar drones casi del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras hablamos, sigue bajo fuego. Por su parte, en esa misma comparecencia de prensa, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que el régimen ayatolá espera que Estados Unidos no pueda mantener en el tiempo esta campaña militar y que desde Washington reduzca la presión contra el régimen. Sin embargo, aseguran que eso no va a ser así porque acaban de empezar, dice el secretario de Guerra, que mejoraron la ventaja contra los ayatolá.
Irán está esperando que no podamos sostenerlo, lo que es un terrible error de cálculo para la Guardia Revolucionaria iraní. Verán, no hay falta de voluntad estadounidense aquí. Recordamos a los caídos, aquellos 6 que pronto recibiremos en Dover, que dieron todo por su país en esta misión. Los recordamos. Pero nosotros los recordamos rededicándonos incluso más fervorosamente a esta misión. Nuestro compromiso con nuestra misión y sus objetivos solamente aumentan mientras nuestras ventajas siguen aumentando. No tenemos falta de municiones. Nuestras reservas de defensa y todo tipo de armas nos permiten sostener esta campaña tanto como necesitemos. De nuevo, nuestro estatus de munición solo aumenta mientras nuestra ventaja aumenta. Nuestras capacidades, acabamos de comenzar a luchar y luchar decididamente. Lo escucharon del almirante Cooper. Si ustedes piensan que han visto algo, simplemente esperen. La cantidad de poder de combate sigue fluyendo, sigue llegando y podremos proyectar sobre Irán. Y es una multiplicación de lo que vemos actualmente cuando se suman nuestras capacidades y aquellas de las fuerzas de defensa israelíes. Todo esto hace que en Washington aumente el optimismo ante los pasos que están dando militarmente contra el régimen ayatolá. La información desde Washington para NTN 24. Gracias, Roberto. Buenas noches. Veamos ahora el momento en que el embajador de Israel ante las Naciones Unidas revela a la prensa internacional el motor y el ala de uno de los drones usados por el régimen iraní en su ataque contra la población civil de Israel. Dijo el embajador desde la ONU que estos proyectiles son una amenaza real. Look at the wing. This is the engine and the wing. Este es el motor y el ala de un dron de ataque iraní Shahed 136, adquirido por el organismo de control contra Irán nuclear. No se trata de un juego, se trata de un arma. Miren el ala, construida para viajar miles de millas, cruzar fronteras, puede alcanzar ciudades en Israel, en Europa y en unos meses incluso Estados Unidos, cargando más de 100 libras de explosivos. Ahora imaginen que se ha dirigido a su casa, a su sala, a la habitación de sus hijos. Este es el terror que nosotros estamos enfrentando. Hoy se cumplen las primeras 100 horas de una ofensiva militar sin precedentes contra el régimen iraní. Tras la caída el pasado sábado del ayatolá Ali Jamenei y de más de 40 altos cabecillas de este régimen, Estados Unidos ha ejecutado más de 2.000 ataques contra objetivos estratégicos de la dictadura islamista. La ofensiva ha golpeado con especial dureza a las fuerzas navales iraníes, prácticamente desmanteladas tras el hundimiento de más de 20 buques de guerra. El Pentágono ha difundido un video impactante que resume estas primeras horas de combate. The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. The most lethal, most complex, and most precise aerial operation in history. Combat operations continue at this time, full force, and they will continue until all of our objectives are achieved.
El gobierno español aceptó sumarse a una coalición militar europea de apoyo a Chipre, para lo cual desplegó la fragata Cristóbal Colón, la más moderna de la Armada del Reino de España. En esta misión defensiva participan Reino Unido, Italia, Grecia y Francia, con su portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, que está por llegar al Mediterráneo Oriental. Andrés Gil, nuestro periodista permanente en Madrid, tiene información. Andrés. Buenas noches. El gobierno del presidente Pedro Sánchez del Partido Socialista sigue negándose, sigue en contravía de Estados Unidos y de las potencias europeas y no permite la utilización de las bases militares de Morón y Rota en territorio español para que los bombarderos de Estados Unidos realicen maniobras de reabastecimiento de combustible en su camino hacia el Medio Oriente para seguir atacando objetivos del régimen criminal de Irán. Lo que sí autorizó el gobierno de Pedro Sánchez fue a partir de hoy el envío de la fragata Cristóbal Colón, el buque de guerra más moderno que tiene la Armada del Reino de España con capacidad antiaérea para sumarse a los esfuerzos de los aliados europeos en protección de la isla de Chipre y de otros puntos del Mediterráneo Oriental, en últimas para proteger a la Europa continental de posibles ataques que serían lanzados por parte de las fuerzas del régimen iraní. Recuerden ustedes que Chipre ya fue atacado durante los últimos días por las fuerzas iraníes y por eso la coalición integrada por Reino Unido, por Francia, Italia, Alemania, Grecia y ahora España está protegiendo ese punto del continente que es altamente vulnerable en este momento. De igual manera, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que enviará otros 4 aviones de combate tipo Typhoon a Qatar para ayudar a ese aliado de su país, al aliado del Reino Unido, en la defensa, en la protección frente a los permanentes ataques que viene sufriendo por parte de las fuerzas terroristas iraníes. De igual manera, Italia anunció el envío, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni anunció el envío de unidades antiaéreas, de equipos de destructores a varios países del Golfo Pérsico para apoyarlos en su protección y defensa ante los persistentes ataques por parte de las fuerzas iraníes. Entre tanto, aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, la disidente, la líder exiliada iraní Mashi Alinejad, quien está radicada en Estados Unidos, participó en un evento organizado por el opositor Partido Popular con motivo del Día de la Mujer que será celebrado este domingo. Con unas palabras muy duras, criticó la actitud del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien no se ha puesto totalmente de frente al régimen tiránico de Irán que atenta permanentemente contra los derechos de las mujeres. Si los países democráticos estuvieran unidos y fueran lo suficientemente valientes para tomar la decisión de remover a Ali Khamenei, el 7 de octubre no hubiera pasado así, que este es el resultado de hecho, permitirle a ellos que estén en poder. Y es por eso que yo estoy aquí en España. Es por eso que cuando me dijeron que España no era seguro porque los terroristas y su régimen estaban caminando libre por acá, las embajadas están abiertas aquí, los oficiales iraníes están disfrutando del privilegio de la diplomacia aquí en suelo español, entonces yo decidí venir acá para hablar directamente, si me permiten, al primer ministro de España, preguntarle, ¿cómo se atreve usted? ¿Cómo se atreve usted? La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular fue quien invitó a la disidente iraní a participar en este evento. También Cayetana Álvarez de Toledo tuvo unas palabras muy duras para criticar al gobierno del presidente Pedro Sánchez por no defender los derechos de las mujeres iraníes. Dice el presidente del gobierno español que debemos aprender de la historia, desde luego. El primero que tiene que aprender es él. La enorme y trágica historia del siglo XX. El apaciguamiento no pacifica, el apaciguamiento envalentona, no reduce el peligro, lo multiplica de forma exponencial y devastadora para las mujeres en Irán, para todos los iraníes, pero también para nosotros mismos. Tanto en el activismo, como acabamos de ver, como en las operaciones militares que vimos hace unos segundos, Europa sigue marchando hacia adelante, aunque con algunas voces disonantes, como las del gobierno de Pedro Sánchez, para seguir defendiéndose de la amenaza del régimen iraní que todavía no termina de ser desmantelado. Información desde Madrid, una feliz noche, un abrazo.